una oración. Así que yo voy a pedir, papá, mamá, que esté aquí, si no está abuelo, el que esté aquí, que por favor me traiga a tu niño y venga tú con él, una mamá o el papá o ambos, lo quisiera aquí al frente. Por favor, trae tu niño, tu joven, tu adulto. Ven, mamá, levántate de tu silla un segundito, como un acto, delante del altar de Dios. Delante del altar de Dios, y vamos a orar. Tú vas a presentar mientras yo oro y le vas a pedir a Dios que bendiga a tu hijo, que bendiga a tu hija, que le cuides con todo lo que está pasando afuera. Cuánto más no rogarle a Dios que te cuide tu hijo, que te cuide tu hija. Y eso lo vas a hacer tú mientras oramos. Yo hago una oración general, pero qué lindo que tú le puedas decir a Dios delante de verdad tu preocupación, tu necesidad de que Dios lo bendiga, de que Dios tome cariño de él, de la niña, del niño, del joven, del adulto, y permita bendice cada joven, cada que niño, los guarde y los cuide. oh Padre, en el nombre de Jesús, Y así mismo te manifiesta tu ruego que poder, pongas tu mi mano Dios sobre Padre, tu niño, aleluya, tu niña. Irrakaba, Sandaraba, Urakama, Randaraba, Y vamos a Irrakaba, orar. Baba, Sandaraba, Urakama, Padre eterno, Randaraba, Sandaraba. mi Dios amado, Oh, nuestros gloria a hijos e ti, hijas se preparan Señor, derrama para de tu comenzar la gloria, escuela, Padre, en el nombre de para Jesús. comenzar otro semestre, Señor, cuídalo y otro año. protégelo, Señor. Mi Dios, Bajo la sabemos que sombra tú de tus eres, la Biblia alas, dice Señor, de todo peligro, tenga de todo parte bullying, de necesidad de de toda sabiduría. manipulación, La de vida todo que tú abuso las das, sexual, mi verbal, amor. físico, líbralos tú, Padre, te lo Señor, rogamos por aleluya, nuestros Padre, hijos, que tus Señor. ángeles guardianes Que tú acampen les alrededor de bendigas, cada uno de que tú ellos, les llenes Señor, de aleluya, sabiduría, que Padre. puedan Ponga en mirar nuestros entre los corazones buenos y de los malos, madre y que padre, puedan ver, Señor, que tomar cada las momento, decisiones cada correctas segundo, en Señor, podamos sabiduría orar de lo sobre que es ellos, correcto aleluya, delante y de tu Rakaba presencia. Santa, Que lo que se le enseña presentarnos en a el ti, hogar, Señor, como que lo que se le símbolo, enseña en Dios su mío, casa, aleluya, relación aquí, de amor, ellos de puedan Padre llevarlo a Santo, otros niños aleluya, y creer, Padre y mío, puedan de gloria, también que tú, Señor, los poder acompañas, determinar los lo que es guardas, bueno y los lo que es malo. proteges, Señor, Sobre Dios todo, Todopoderoso, te rogamos aleluya, salud Padre. para ellos. Señor, Te rogamos salud para cada niña, cada niño, cada joven. Mi Dios, que tú les guardes salud. Mi Dios, que la bendición que cada padre hoy día, en esta mañana, comparte sobre sus hijos e hijas. Mi Dios, solamente te ruego que los escuches. Que tú mires a cada uno, Señor amado, con el deseo y el anhelo de que este año tú les guardes y siempre tengan salud. Mi Dios, hay algo afuera que nosotros hemos combatido durante todo el proceso. Pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que dice la palabra y en ella confiamos, que pone cerco sobre nuestros hijos, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Tú pones un cerco y nada le toca a menos que tú lo permitas. Te rogamos, Padre amado, ese lindo cerco En el nombre sobre de nuestros Jesús te hijos. damos gloria y honra. Padre, Gracias, en el nombre Padre, de Jesús, gracias, Señor, cada padre aleluya. aquí presente y cada madre declara una Bendice cada palabra hogar, de bendición bendice cada sobre cada uno familia, de sus Señor, seres aleluya. Derrama de Padre, tu gloria, de tu Espíritu Santo, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Padre, que ellos al salir de este lugar y poder ver, oh Dios, en el nombre de cómo Jesús. trasciende este semestre, este año, Te damos gloria, te puedan damos entender honra, que Señor, Padre verdaderamente Santo. tú Ilumina la escuchaste mente de cada una su de esas clamor de criaturas, bendición Señor, para sus aleluya. hijos e hijas. Líbralo, Padre, Dios mío, de en todos el los nombre de efectos Jesús, secundarios de esa psicología, nosotros de esa, estamos Dios muy mío, agradecidos tecnología, por Señor. su Cuídalo y bondad, por su protege, Señor, misericordia. sus mentes, Pero te sus rogamos que cuando corazones, ellos Señor, sean comiencen sellados con la academia, sangre de Cristo, tu linda aleluya, paz, Padre.
Guárdalos, protégelos, Señor, aleluya, que puedan ser un ejemplo, aleluya, vivo de Cristo para otros niños, Señor, otros jóvenes, otros adolescentes, aleluya, que puedan ser la sal de la tierra, oh Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Oh, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Dale espíritu de discernimiento, mi Dios, Padre, que se puedan defender contra toda altimaña del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Gracias. Amén, 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 aleluya. Que te las bendiga, son hermosas, que te los guarde a toditos, nuestra familia. Y entonces la escuché, pero yo no sabía de dónde venía esta alabanza. Entonces me llevó a buscar en la palabra del Señor y la historia está en Segunda o Primera de Reyes, no recuerdo ahora, pero lo que sí recuerdo es a esta mujer que le llaman la Tsunamita, una mujer que al ver el poder que poseía Eliseo y la presencia que Eliseo portaba en él, se entusiasmó y su corazón se llenó de emoción y de querer conocer más de lo que Eliseo poseía. Así que ella era una familia, el esposo y ella, pero ellos no tenían hijos. Y ella le pidió a su esposo que por favor le diera un lugar a Eliseo para que él pudiera quedarse en su casa, que abrieran un lugar, un cuarto, un aposento para que él viniera, y porque ella sentía esa presencia de Dios. No era que ella idolatrara a Eliseo, sino lo que Eliseo poseía, y ella le llenaba de alegría el ver que la presencia de Dios estaba con ellos, y ella quería de alguna manera traer la presencia de Dios a su casa. Así que me impactó esta historia, y aquí está la letra de la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes.
me cautivó esta historia y esta alabanza es porque un día el Señor tocó las puertas de mi corazón. Gloria a Dios. Y desde ese día, no es que ya lo haya logrado, pero estoy tratando de preparar ese aposento. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí lo hemos hecho también. Estamos tratando de preparar ese aposento para que la presencia del Señor more en nuestro corazón. Amén. Y desde ese día el Señor me cautivó. Y por eso no quiero que Él se vaya. No importa las circunstancias que pasemos, no permitamos que esa presencia se vaya de nuestro corazón. Amén. Aleluya. Permanezcamos con nuestro aposento limpio. Llenemos nuestro aposento de la presencia del Señor, Amén. para que así como Eliseo podamos impactar a otros y ellos también quieran preparar ese aposento para nuestro Dios. Amén. Aleluya. Así que los dejo con esta alabanza y espero que les haya ministrado a su corazón. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Hermanos, que el Señor Jesús. les bendiga. Amén. Me siento contento al estar juntamente con ustedes, alabando y bendiciendo el santo nombre del Señor. Amén. Amén. Ahora me tocó a mí llevar o compartir la palabra del Señor. Y la voy a hacer en el libro de los Hechos. Voy a leer del 1 hasta el 5. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Cuando lo tengan, me responden con un amén. 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 Ok. Lo leemos tal como está escrito en el nombre de Jesús. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Padre, gracias por tu linda palabra, por la oportunidad de que tú nos has dado de que podamos leerla, Señor Santo, en nuestro idioma y asimismo analizarla y guardarla, Padre. Yo te ruego de que tú seas hablando hoy a cada uno de nosotros, en cada corazón y en cada mente, Padre. Que seas tú utilizándome como tu siervo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Como ya todos conocemos y sabemos y hemos estudiado el libro de los Hechos, yo creo que es muy familiar y van a entender un poco sobre lo que vamos a estar hablando hoy en esta mañana. Quisiera hablar un poco sobre el autor de este libro. Vemos de que el actor fue Lucas. Y como acá nosotros vemos que el destinatario era Teófilo. Y en Lucas 1 podemos ver de que Lucas le dice Teófilo y lo trata de una manera de excelencia.
Entonces, por eso se reconoce que Teófilo era un hombre importante de Roma. Por lo tanto, podemos ver acá de que cuando él escribe esta carta, él dice que ha estudiado, como lo dice el 1:1, que ha estudiado conforme a lo que Jesucristo ha enseñado a sus discípulos. Y Lucas era un doctor. Por lo tanto, acá ya podemos ver nosotros de que fue un estudio, como él lo dice, profundo, de que entrevistó a cada discípulo, entrevistó a María, y lo que él ha escrito es algo que vivió los discípulos y toda la investigación de que él hizo. Por eso es que nosotros podemos ver de que si hay una palabra es porque hubo un estudio serio, profundo. Hasta el día de hoy nosotros lo tenemos. Ahora, Lucas vemos de que era discípulo del apóstol Pablo, y por eso es que vemos de que él conoce y sabe mucho sobre lo que Jesucristo hizo y sobre la continuidad del libro de los Hechos. Por eso es que él dice todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñó. Voy a hablar de ciertas cosas porque podemos notar en estos 5 versículos como un fundamento de entender. Porque aquí casi en los 5 versículos lo dice todo. Si nosotros entendemos los 5 versículos, vamos a entender todo el escrito del libro de los Hechos. Porque acá, en pocas palabras, abarca todo lo que Jesucristo hizo. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo enseñó? ¿A quiénes les enseñó? Nosotros vemos de que Jesucristo escoge a 12 discípulos o alumnos. ¿Para qué? Para enseñarles, para transmitirles ¿el qué? El reino de los cielos. Porque ese es un punto principal del libro de los Hechos. Al inicio que Lucas pone que Jesucristo enseñaba sobre el reino de los cielos. Y ya la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, él escoge a 12 para transmitirle el reino de los cielos. Este reino de los cielos ya había sido anunciado. El reino de los cielos ya estaba en la tierra. Pero Jesucristo, al llegar a este mundo, completó el reino de los cielos. Y por eso vemos que aquí va a ser una continuación del reino de los cielos. Ahora, el 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Ya nosotros vemos la ascensión de Jesucristo, conocemos cómo Él fue levantado hacia los cielos. Y que también los ángeles le dijeron a los apóstoles, así como le vieron ir, así mismo le verán venir. ¿Quién lo levantó? Porque dice después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Instrucciones. ¿Para qué? Porque vemos de que ¿quién iba a ser el representante ahora del reino de los cielos en la tierra? Los apóstoles, los discípulos, el representante del reino de los cielos. Y ese representante iba a manifestar el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces, pero el 3 es donde más me quiero centrar, que dice, a esto también después de su padecimiento. Cuando nosotros escuchamos ya padecimiento, automáticamente, ¿qué entendemos? Dolor, sufrimiento. El sufrimiento en la cruz. Lo último que Jesucristo padeció. Persecución, traición, azotes, escupida, la crucifixión, padecimiento. Y ya entendemos nosotros qué quiere decir padecimiento. Acabamos de celebrar la cena, recordar lo que Él hizo
por cada uno de nosotros, poniendo así el reino de los cielos, que no va a ser vencido, porque ya Él lo ha dicho. Ok, entonces, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Jesucristo anduvo, su ministerio fue como 3 años y medio, ¿verdad? Enseñando y demostrando el reino de los cielos. Cuando Él hablaba, también demostraba. Sus discípulos siempre estaban ahí cuando Él hacía un milagro, una señal o un prodigio. Los discípulos miraban, escuchaban, palpaban lo que ahí estaba sucediendo. Entonces, pero fíjense lo que va a suceder después. Porque dice, con muchas pruebas convincentes. ¿Para qué las pruebas? Aquí ya había muerto y había resucitado. Él ya había dado evidencia del reino, había mostrado el reino con palabras y con señales. Entonces, ¿por qué la evidencia? ¿Por qué aparecer después si ya lo había hecho todo? Vemos de que Jesucristo al final, luego cuando aparece, que está 40 días con sus discípulos, vemos que Él trata de asegurarse de que los discípulos hayan aprendido lo que Él les había enseñado para que llevaran la misión que Él les había dado. Durante 40 días y hablándoles concerniente al reino de los cielos. Eso es muy importante. Les hablaba nuevamente del reino de los cielos. Acá ya vemos a un Jesús glorificado. Ya había ido al Padre. En Mateo 28:17 dice, fíjense bien esta escena. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. ¿De quiénes está hablando aquí? De sus 12 discípulos. De sus discípulos. Le adoraron y algunos que dudaron. Acá diciendo, Lucas está diciendo en el libro de los Hechos que trae pruebas. Y vamos a ver las pruebas que Jesucristo muestra. Porque ellos ya habían sido preparados para llevar el reino de los cielos. Amén. Pero cuando andaban con Él, le adoraban, pero dudaban de Él. No estaban convencidos de que realmente Él era el Mesías. Andaban con Él, lo seguían, le obedecían, pero en su corazón no había un convencimiento del reino de los cielos. Imaginémonos, Jesucristo, el Maestro, el que cuando se le acercaba el corazón de los que se acercaban palpitaba fuertemente, porque Él era Dios. Y aún así, no estaban convencidos. Y esto puede pasar, y esto pasa. Amén. En la iglesia de hoy, en el tiempo de hoy. Sí, Señor. Venimos a adorar, lo adoramos a Él, pero no estamos convencidos realmente. No nos da esa certeza de lo que estamos haciendo. Por eso vemos que Jesús se aparece nuevamente para darles pruebas. Leímos Mateo 28:17, que está hablando de los discípulos. Marcos 16:12 dice, después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban camino ¿a dónde? Ay, no. Ya aquí resucitado. Esa es una de las pruebas que Él viene a dar después de haber resucitado. ¿Y qué es lo que Él habla con ellos? Del reino de los cielos, de lo que estaba escrito, de lo que los profetas habían dicho acerca de Él, que se había cumplido.
pero ellos no le vieron. Ellos no supieron de que Él era Jesús, el resucitado, sino que hasta que Jesucristo se les revela. Pero ¿qué dijeron ellos? Nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba, pero no lo vieron. Ok, ahora otra prueba. Lucas 24:34 dice: ¿y qué decían? Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha presentado a Simón. Ellos están diciendo, es verdad eso. Porque vemos que la primera que lo ve es María. Cuando Él se le aparece, esa primera aparición que se hace, que ella no lo reconoce, pero luego Él se presenta y lo reconoce. Y ella va hacia los discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? No le creyeron. No creyeron. Por eso, pastor, la expresión no te creo. Porque automáticamente cuando se nos dice algo, nosotros decimos, no te creo. Eso automáticamente sale. Porque alguien nos dice, pues allá hubo un choque, pues uno dice, no te creo. Pero sí le cree. Ve cómo automáticamente uno usa frases, ¿verdad? Entonces, pero los discípulos no le creyeron. María llegó y les dijo, pues, se me ha presentado Jesucristo. Posiblemente le dijeron, no te creo. Y salieron corriendo a verificar si había resucitado. Ven lo que hay en el corazón del hombre. Hay incredulidad en sí mismo. Pero acá Jesucristo se está asegurando de que ellos realmente entiendan, comprendan, o se les revela para que ellos sean los que van a continuar con el reino de los cielos. Porque es una misión importante para el Señor, de llevar el Evangelio a toda criatura, a toda. Y que este reino sea anunciado, pero también sea enseñado. Por eso es que vemos de que Jesucristo les transmite el reino a ellos, a los discípulos. Y asimismo los discípulos a sus discípulos. Porque este reino continúa hacia adelante. Pero vemos que los discípulos que anduvieron con Él, parte de ellos no creían hasta no ver. Entonces, vemos de que se le aparece, dice, a Simón, pero no creía. Lucas 24:34 dice, ¿qué decían? Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha presentado a Simón. Ellos dicen, ¿es verdad? ¿Será verdad que ha resucitado? Jesucristo le dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día. ¿A dónde estaba esa confianza? O sea, que ellos escuchaban esa revelación, pero no había capacidad de comprensión en ellos todavía. Pero estaban en el proceso de entender, de tener esa comprensión. Juan 20:19 dice, entonces, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerrada la puerta del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esto es lo que está diciendo Lucas, que Él se presentó con pruebas. Él, Jesucristo, vino, estaban ellos reunidos, traspasa las paredes porque ya era glorificado, ya había un cuerpo glorificado, y se les pone en medio de ellos. Pruebas. Si yo quería ver pruebas, aquí hay pruebas, aquí estoy yo. Pero luego vemos de que más adelante le cuentan a quién. Le cuentan a Tomás. ¿Y Tomás qué dice? No te creo. Tomás anduvo con Jesús, estuvo con Jesús, vio los milagros. Vio cómo los leprosos fueron sanos. Vio cómo resucitó los muertos. Cómo levantaba paralíticos. Cómo hacía ver a los ciegos.
cómo reprendía y ataba a los demonios, cómo calmaba una tempestad. Él estuvo ahí. ¿Pero qué dijo? No creo. ¿Hasta qué? Hasta no verlo. Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Cuando se presentan los discípulos en el aposento, luego que están en Jerusalén, luego se les aparece cuando está Tomás y ahí le muestra las manos y da testimonio y le da esa prueba. Luego nuevamente se les presenta ¿dónde? En Tiberia. Entonces, y ahí es donde vemos que pone aparte a Pedro, y donde le pregunta: ¿me amas? Le hace esa pregunta, esa confrontación, porque él ya lo había negado más antes. Entonces, pruebas. Eso es lo que Lucas está diciendo. Se presentó vivo con muchas pruebas. ¿A quiénes? A los discípulos, a quien él había entrenado, a quienes él había encomendado este ministerio. Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Okay. Primera Corintios, lo que dice el apóstol Pablo, 15:5-7, que se apareció primero ¿a quién? A Cefas, a Pedro, y después a los 12. Pruebas está dando. Luego se apareció a más de 500 después de haber resucitado. Hermanos, a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Tampoco sus hermanos le creían. No le creían, no creían en su ministerio, no creían que él era el Mesías. Pero vemos que después Jacobo es uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, después de que Jesucristo resucita. Después dice: luego apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿Ven cómo Jesucristo no solo murió, resucitó y se fue para el cielo? Ya, acabó todo. No, él desciende nuevamente y comienza a aparecerse a sus discípulos, dándoles pruebas que lo que él había dicho, hecho, era real, era lo que había de suceder, de que él era el redentor de Israel, él el salvador de Israel, de que él había venido a libertarlo, pero no como ellos lo esperaban. Porque de la manera que ellos lo esperaban era un rey que viniera montado en un caballo con un ejército y sacara a Roma de Jerusalén y ya ellos quedar en paz. Pero no era la forma de cómo ellos pensaban, sino que es la forma como Dios va llevando todo lo que Él ha de hacer. Entonces, y el apóstol Pablo dice: pues se me apareció a mí de último. Él lo vio de último y dio testimonio. Entonces, esas pruebas que Lucas está diciendo fueron para sus discípulos. Porque yo creo que todos muchas veces posiblemente hemos querido ver o hemos pedido pruebas. Si es cierto, si va a suceder. Eso ha sucedido siempre. Con los profetas, ellos han pedido pruebas. Con los libertadores han pedido pruebas. Y Dios se las ha dado. Y aquí Jesucristo se las está dando a sus discípulos. Ven que no todo el mundo lo vio, sino que los 500 y los discípulos. Porque ellos eran los encargados, los comisionados a ser discípulos. Para que el reino se expandiera, para que el reino continuara hacia adelante. Y esto nosotros lo leemos y lo aplicamos a nuestra vida, porque somos líderes. Nosotros hemos sido llamados
El Espíritu nos ha tocado, la palabra ha entrado en nosotros, Jesucristo ha entrado en nosotros. Y así mismo nosotros le hemos dicho, sí, aquí estamos. Pero hay situaciones donde necesitamos esas confirmaciones que muchas veces pedimos. Señor, confírmame para esto. Pero Él ya nos ha dado todo. A veces la confirmación es inseguridad que hay en nuestra vida, que no comprendemos por completo nuestra misión, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero Él da prueba. Y aquí nos está diciendo que se presentó a sus discípulos y les dio prueba. Tomás quería una prueba, pues ahí está la prueba. Dice que Tomás le adoró después. ¿Por qué? Porque lo que él había dicho se cumplió. Ok, luego él dice, ¿durante cuánto tiempo? 40 días. Él se estuvo presentando, estuvo manifestando, dándole, enseñándoles. ¿Qué les enseñaba? Dice, y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Continúa hablando del reino de Dios. En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, los discípulos comenzaron a anunciar las buenas nuevas ¿de qué? Del reino de Dios, porque el reino se había acercado, el reino se había manifestado. Y al hacerse manifiesto el reino, estaba siendo real de lo que se había hablado. Porque al manifestarse el reino era porque acá en Felipe había recibido el Espíritu de Dios. Y al recibir el Espíritu de Dios había recibido dones, talentos, habilidades. Había recibido poder y había recibido autoridad para realizarlo. Por lo tanto, la predicación es llevada por un hombre o por un siervo de Dios que tiene el Espíritu de Dios y que está convencido de lo que él va a hablar es cierto, de lo que él va a pronunciar es cierto, y de cualquier problema que se confronte, se enfrente, el Espíritu de Dios le va a ayudar y todo será resuelto. Felipe llega a esa región y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Él solo las anunciaba. Y el nombre de Cristo Jesús, dice, bautizaban tanto hombres como mujeres. Así como Jesucristo anunció el reino de los cielos y traspasó a sus discípulos, vemos que Felipe acá era uno de los diáconos que habían buscado para atender a las viudas. Era uno, no era un apóstol. Pero ya los apóstoles habían transmitido la enseñanza del reino de los cielos para que continuara hacia adelante, y ese era fruto de lo que Jesucristo había hablado a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos. Y hablaba del reino de los cielos, hablaba del nombre de Jesús, y eso comenzaba a dar fruto y comenzaban a creer y a bautizarse en el nombre de Jesús. El 19, Hechos 19:8 dice, entró Pablo a la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denotadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea que el reino de Dios era anunciado por el apóstol Pablo. Dice por 3 meses estuvo hablando del reino de los cielos, de lo que había acontecido, de lo que los profetas habían dicho y que se había cumplido y que continuaba hacia adelante. Tenemos a Esteban. Esteban comenzó a hablar desde Abraham, hablando de las manifestaciones del reino de los cielos, de lo que Dios prometió y que se había cumplido y que seguía cumpliendo hasta ese tiempo. Entonces, estos hombres siguieron hablando del reino de los cielos. El 28:31 también, Hechos
Dice, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbo. Predicaban el reino de Dios. Vemos de que el reino de los cielos se manifestó. Y al manifestarse, llega a todo el mundo, a toda criatura. Es predicado, es enseñado. Así como nosotros vemos los reinos de esta tierra, que ellos buscan cómo conquistar otros reinos, vemos que el reino de los cielos está por encima de todos esos reinos. Y los encargados en esta tierra son los que Dios llama para continuar hacia adelante. Entonces, pero el 4 y el 5 nos va a hablar de esa autoridad. Vemos que el 4 dice, y reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cuando Él se les aparece nuevamente y Él les confirma que Él era el Mesías esperado y que esto iba a continuar hacia adelante, les dice, ok, no se muevan de este lugar. Estuvo 40 días con ellos. Ahora, no se muevan de este lugar. ¿De dónde? De Jerusalén. Jerusalén era la ciudad que se le llama ciudad santa, porque está en medio de 3 colinas, 3 montes, y uno de esos montes está el templo, lugar santísimo, el lugar más santo que hay. Entonces, no se muevan de este lugar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron, se quedaron en ese lugar. ¿Pero qué se quedaron haciendo? Orando. Para ese entonces se aproximaba, o sea, estaban en el conteo de 7 sábados o 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Vemos de que Él muere en la Pascua, resucita en la fiesta de las primicias y luego va a aparecer el Espíritu después de 50 días, en la fiesta de Pentecostés. Entonces, en lo que se estaba celebrando esa fiesta, porque vemos que había judíos que habían llegado de diferentes partes del mundo y se habían quedado esperando esa fiesta, porque todo judío debía de asistir a esa fiesta. Ellos estaban en Jerusalén, Jesucristo estaba en Jerusalén, y en ese evento es que sucede todo esto. Entonces les dice, quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén. Y ellos se quedaron en Jerusalén, orando, unánime. Pero fíjense, ellos se quedaron, pero no solo los 12, sino que habían más con ellos. O sea, que los discípulos no solo fueron 12, sino que los discípulos hasta el día de hoy somos bastantes. Porque vemos que el libro de los Hechos se escribió y llegó hasta Roma, Pablo. Pero el libro de los Hechos sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque no es hecho de los apóstoles, es hecho del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sigue obrando hasta el día de hoy. Sigue llamando el Espíritu de Dios hasta el día de hoy. Se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Por eso es que Él le dice, miren, quédense en Jerusalén, esperando la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Él ya lo había prometido. Él ya había dicho de que iba a venir el Espíritu de Dios. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces, si ha llegado el Espíritu de Dios, va a estar para siempre. Jesucristo está diciéndole a los discípulos que ellos fueron llamados. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. Para eso fueron llamados. Una cierta ocasión le dice Pedro a Jesús, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cuando Él llama,
es para seguirlo, es para dejarlo todo. Y eso es lo que le está diciendo Simón, lo ha dejado todo. Por eso es que vemos que el reino de los cielos avanza. ¿Por qué avanza? Porque cuando Dios llama, Dios da esa certeza de firmeza y de pasión para seguir hacia adelante. Y este reino siga siempre adelante. Juan 15:26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Amén. O sea, que de lo que Él había enseñado, el Espíritu iba a traer a la mente, al corazón y a la mente y a la boca de los discípulos. Y lo que Jesucristo hizo, ellos también lo iban a hacer. Entonces, la promesa era el Espíritu de verdad que iba a llegar. Pero ellos no sabían cómo. Ellos no esperaban que sucediera como sucedió. ¿Por qué? Porque ni aún no le creían a Jesús. Ellos no tenían ese alcance de lo que iba a suceder. Pero vemos que ya el 5 dice, pues, cuando él dice que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días. Entonces, vemos cómo el Espíritu de Dios desciende, que es la promesa. Y a él les había dicho: y recibirá el poder. Ahí está el poder. Ellos habían andado con Jesús, habían recibido sabiduría, entendimiento, Él les había enseñado, pero debían de recibir poder y autoridad. Aleluya. Porque se puede tener poder. Vemos que hay mucho, para ingresar a lo espiritual, hay muchas maneras para hacerlo. Pero hay autoridad para hacerlo del reino de los cielos. Y esa autoridad es la que Él dijo que iban a recibir cuando venga sobre vosotros. Ahora, vemos de que si nosotros estamos leyendo lo que el Espíritu permite o inspira a Lucas, es para que conozcamos, o sea, para que quedara escrito y nosotros lo podamos leer. Yo por eso cuando oro, y siempre le doy gracias a Dios, porque ese escrito era griego. Nosotros no sabemos griego. Ni aún el escrito era arameo y hebreo. Nosotros no sabemos ese idioma. Pero vemos cómo Dios ha venido permitiendo que se hagan las traducciones para que podamos leerla, verla. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? ¿Cuál es la prueba que tenemos nosotros? Las Escrituras, que nos dicen lo que allá sucedió. Primero nos dice que había sido profetizado. Después nos dice el cumplimiento de la promesa. Y cómo Jesucristo vino y se cumplió todo lo que estaba conforme a la profecía acerca de Él. Porque así dice, que se cumplió todo lo que estaba conforme a la profecía de Él, del Mesías esperado, del Salvador de Israel. Ahora, los discípulos no le creían, pero luego vemos que Él se presenta, Él se asegura con palabras. O sea, los pone a razonar, con razonamiento. Aquí están mis manos, aquí están las pruebas. Yo soy Jesús. Allá me vieron, ahora me ven glorificado. Ahora traspasa paredes. Y ellos lo vieron. Por eso es que vemos nosotros que cuando somos llamados, se nos dan pruebas. Yo sé que cada uno de nosotros se nos ha manifestado el Espíritu de Dios. El Espíritu nos ha hablado a nuestro corazón y a nuestra mente para fortalecernos, para decirnos que lo que tú crees es real, es cierto. Que cuando tú me pides, yo te respondo, yo te escucho. Pero sí hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Amén. Que es llevar el reino de Dios hacia adelante. Amén. Dios nos ha escogido. Gloria a Dios por ello.
¿De cuánto? De una multitud. Hay muchas personas, hay mucha gente, pero Dios ha escogido a unos pocos para depositar esa confianza, esa palabra, el espíritu de verdad, para que continuemos hacia adelante este reino. Si nosotros hemos recibido ese espíritu de verdad, nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo. Porque el espíritu fue dado, el poder fue dado, la autoridad fue dado para anunciar el reino de los cielos. Para que nosotros tengamos esa comunión, ese acercamiento con el dueño del reino de los cielos y que demos testimonio de él. Ya vimos Felipe qué es lo que hizo, dar testimonio, anunciar el reino de los cielos, predicar el evangelio del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que sucedió? Un respaldo de parte de Dios a Felipe y asimismo a todos los discípulos. Nosotros hemos sido llamados, escogidos, por eso es que estamos aquí. Por eso es que le damos gloria a Dios, por eso es que le adoramos. Por eso que a pesar de lo que estemos pasando, nosotros seguimos hacia adelante. Amén. Nosotros seguimos parados, nosotros seguimos firmes, no desmayamos, sino que perseveramos. Amén, gloria Porque a eso es Jesús. lo que dice la palabra, que persevere, el que perseverará hasta el fin. Nosotros estamos perseverando, nosotros estamos yendo hacia adelante, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con nuestras fuerzas? No se puede. ¿Con el poder del reino de los cielos? Sí, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de verdad. Por eso es que nosotros estamos acá, en este lugar y en este tiempo. Ahora, nosotros somos la generación de este tiempo. Nosotros somos. Ahora hay responsabilidad sobre nuestra generación. Jesucristo vino en su tiempo, predicó, enseñó y la traspasó a sus discípulos. Ahora, después de que Jesucristo se va, la responsabilidad es de sus discípulos. La responsabilidad de Jesús vino, enseñó, mostró, traspasó el reino, murió. Es lo que estaba escrito acerca de él. Lo cumplió, lo hizo. Luego le traspasa el reino y la responsabilidad a sus discípulos. Gloria a Dios. Esos discípulos le iban a enseñar a otros discípulos. Los discípulos se fueron, murieron. ¿De quién era la responsabilidad ahora? De los discípulos, de los discípulos. Y esos discípulos siguieron enseñando. Y luego así se van la generación tras generaciones. Y vemos nosotros la historia, los sufrimientos de esas generaciones hacia atrás. Esas generaciones murieron. Muchos de ellos fueron tirados a los leones, despedazados. Muchos fueron quemados. Y luego la generación, o sea, la historia nos cuenta de las generaciones. Hay escritos, hay escritores que han plasmado esa historia para que nosotros veamos que cuando Dios llama, Dios respalda, Dios está ahí, porque eso es lo que continúa el reino hacia adelante. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. Amén. ¿A dónde? Donde nosotros seamos representados. Porque nosotros somos representados en todas partes. Vemos que la iglesia es uno, los discípulos son uno, no son dos ni tres, sino que uno solo. Y donde nosotros estemos, ahí debe estar la luz del evangelio. Ese reino, que ese reino iba a prevalecer a pesar de todo. Y hasta el día de hoy ha prevalecido a pesar de todo. No nos descuidemos. No descuidemos lo que Dios nos ha dado, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque esa responsabilidad, pues, lamentablemente, un día vamos a dar cuenta. Un día vamos a dar cuenta. Y que esa cuenta sea que yo me esforcé, yo hice lo posible para que este reino siguiera hacia adelante. Ahí tienen las pruebas. Y cada uno de nosotros, si pensamos hacia atrás, ¿cuánto prueba Dios nos ha dado? ¿Cuántas pruebas el Espíritu nos ha dado? Que ha estado ahí. Yo no sabía qué hacer, pero de repente ya se resolvió todo. Yo no lo hice humanamente, fue el Espíritu de Dios. Él nos cuida, nos guarda y nos libra. Pero hay responsabilidad de llevar el reino hacia adelante. Amén. Y ese es el llamado de hoy.
Si Dios nos ha llamado, si nosotros hemos sido redimidos, comprados por su sangre, y agradecemos y le adoramos a Él, porque los discípulos le adoraban, decían, le adoraban, pero también hay responsabilidad de llevar el reino de los cielos hacia adelante. Amén. Si podemos cerrar los ojos un momento.